Queridas amigas, amigos, muchas felicidades en este día del libro, nuestro día, el día en que reconocemos y propagamos nuestra comunión con el libro y con la literatura. Además, curiosamente, hoy es el día que se cumple el número 40 de la cuarentena, con lo cual tenemos una, una doble satisfacción y una doble intento de hacer algo que nos aporte las ganas y que nos aporte el ánimo y la energía que todos necesitamos. Y no hay mejor manera de celebrar el Día del Libro que hablar de don Benito Pérez Galdós. Yo he titulado mi charla Galdós, genio y figura. Vamos a ello. Benito María de los Dolores nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle del Cano, exactamente. Era hijo de Sebastián y María Dolores. Su padre, hasta hacía poco, había sido gobernador militar de las Canarias. El padre había luchado en la Guerra de la Independencia, había obtenido un gran reconocimiento por sus funciones militares y por esta razón, a la vuelta, fue nombrado gobernador militar de Canarias. Su madre, doña María de los Dolores, era de origen vasco y fue hija de un secretario de la Inquisición. Primer detalle que nos llama la atención, pues que Benito era el Benjamín de una familia de 10 hermanos, 7 chicas y 3 chicos. Eso ya, independientemente del origen vasco de su madre, pues ya concede un sesgo de matriarcado a la familia Pérez Galdós. Él, como Benjamín, decía su madre, no era como los demás niños, independientemente de que en apariencia el autoritario era el padre, pero sin embargo la que regía la casa era su madre. Y en cualquier caso era una sociedad de hembras dominantes con una segunda madre que fue su hermana mayor, Carmen, a la cual él profesaba un cariño y un aprecio por encima de todo. Desde muy pequeño se aficionó al dibujo y a la realización de figuritas de papel, la papiroflexia. Era un gran artista en este sentido. Benito cursó el bachillerato en el Colegio de San Agustín y en este colegio también empieza una de sus líneas de proximidad a la literatura. Había un profesor que había estado represaliado durante el absolutismo de Fernando VII, y cuando muere el rey vuelve. Era don Graciliano Alfonso. Era un profesor de humanidades que además en el Colegio San Agustín fundó un periódico escolar donde se comentaban todas las vicisitudes y todas las anécdotas de la ciudad de Las Palmas. El adolescente Benito, desaliñado, descuidado en los modales y en la forma de vestir, se incorpora al proyecto de periódico de don Graciliano y colabora además en otras 2 gacetas locales. En 1862, en mayo de 1862, termina el bachillerato y su madre, que veía cómo Benito se estaba intentando tener una relación amorosa con una prima suya, Sisita, a la cual la madre no le gustaba, le manda a Madrid. Y le manda a Madrid a estudiar leyes. Una mañana de septiembre de 1862, ligero de equipaje, pero no de sueños, llegó a Madrid. Y él escribe en sus memorias, que las tituló curiosamente Memorias de un desmemoriado, él escribe: Madrid, villa y corte, pueblo manchego abigarrado de pícaros,
ciegos de romance y carretón, chulos, soguillas y petimetres. Su viaje desde Las Palmas fue largo y pintoresco. En barco llega a Cádiz. En Cádiz coge una diligencia de las que atraviesa o con la que atraviesa Sierra Morena, lo cual ya él va tomando nota de aquellos agrestes paisajes que luego le van a servir para sus literaturas. Llega a Alcázar de San Juan y en Alcázar de San Juan toma un tren que él define como asmático y pequeño. Una mañana de septiembre de 1862 llega a Madrid, un joven pálido, algo mareado por el largo viaje, que deja abandonada su infancia en el vagón. Absorto, contempla el panorama madrileño que se le abre al salir de la modernista estación de Atocha y escribe: nací a los 20 años en Madrid. En aquellos momentos Madrid vivía una situación muy convulsa. La aristocracia y la burguesía dominan la política, con Cánovas y Sagasta alternándose en el poder, pero inmediatamente Benito observa cómo adultos y criaturas duermen mal vestidos y acurrucados como perros en los portales. Esto él considera que es una vergüenza de una sociedad egoísta y bárbara que se apellidaba civilizada, donde al lado de los sibaritas otros mueren de inanición, escribe. Los barrios residenciales desflecaban en los suburbios que forman un costroso cinturón de miseria, barrios bajos y chabolismo, refugio de los inmigrantes que llegaban a la capital con lo opuesto. Su paisano y amigo, Leoni Castillo, le había buscado una pensión en la calle de las Fuentes número 3, cerca de la Puerta del Sol, aunque al poco tiempo se traslada a otra pensión en la calle Olivo número 9, muy cerca del final de la calle Atocha y por lo tanto cerca de la Plaza Mayor. Era la pensión de doña Melitona. El 30 de septiembre se matriculó en la Universidad Central, que estaba en la calle de San Bernardo, pero a él lo de las aulas no le llenaba demasiado y prefiere y las cambia dichas aulas por las coloristas callejas madrileñas, las redacciones de combativos periódicos y las tertulias en el Ateneo y en el Café Oriental. Eran famosas sus pajaritas, ya hemos dicho que desde muy pequeño era un gran aficionado a la papiroflexia. Y en estos cafés a los que él acude y tiene gran éxito entre lo que él llama eufemísticamente las señoritas de amor mercenario. Él les regalaba las pajaritas de papel a estas señoritas que buscaban o se buscaban la vida. Todos sabemos cómo en estos cafés. Su atractivo era un hombre alto, un hombre bien parecido y muy faldero, como veremos posteriormente, pues le conceden el apodo de el niño de las putas. Su amigo Gregorio Marañón le definió como hombre superviril y mujeriego, faldero, alto y desgarbado, con ojos pequeños pero de gran expresividad. Tenía gran atractivo para las féminas y lo sabía. Su deje canario, seseante y candencioso arrasaba entre las fuencarraleras y costureras de la Cava Baja. Las fuencarraleras eran señoras, chicas, que venían del pueblo de Fuencarral, donde había una gran cantidad de huertos y venían a vender los productos de la huerta a Madrid. Posteriormente, uno de sus personajes, Santiago Ibero, refleja exactamente lo que hacía Benito
en aquellos primeros meses de su estancia en Madrid. Gustaba de ir por las mañanas al relevo de la guardia de palacio. Las demás horas del día las empleaba en recorrer otros barrios. Le entretenían singularmente y no se cansaba de contemplar el ir y venir afanoso de la gente humilde, mujeres fecundas, chiquillos muestra de aquella fecundidad, y hombres peor comidos que bebidos, que en diferentes industrias y oficios luchaban por el pan. Es un costumbrismo que él admira en autores como Ramón de la Cruz, Mesoneros Romanos o Moratín. En la capital, ya hemos dicho, en aquellos tiempos todo era desolación, alarmas y presagios funestos, tristeza, luto y desaliento. Vive las algaradas revolucionarias de estudiantes, como la célebre Noche de San Daniel, y también algunas sublevaciones militares, como la de los sargentos del cuartel de San Gil, ambas severamente reprimidas y castigadas en el paredón que se encontraba en las vallas de la antigua Plaza de Toros, situada muy cerquita de la Puerta de Alcalá. Galdós era simpatizante de Prim, reformador liberal, y solía acudir al Café de la Iberia en la carrera de San Jerónimo, a donde con frecuencia acudía también el general. Empieza a colaborar en un periódico progresista, La Nación, y allí empieza a escribir crónicas musicales. Galdós era un gran aficionado a la música, tocaba muy bien el piano, esto lo mantuvo hasta que ya su ceguera del final de la vida no le permitió, pero empezó a hacer estas crónicas musicales, sobre todo de la ópera. Era un grandísimo aficionado a la ópera. Y ni que decir tiene que en sus visitas a los teatros donde se representaba ópera tenía un gran éxito entre las coristas. Aunque cada vez iba menos veces a clase, y definitivamente abandona las clases de leyes, se había matriculado en Derecho, y pasa más tiempo como conspirador de café y en las tertulias del Ateneo. El Ateneo entonces estaba en la calle Montera, no en la calle del Prado, como posteriormente se trasladó y donde hoy todavía está su ubicación. Entonces, ahora menos, era un gran templo intelectual donde personas de diferentes ideas se enzarzaban en disputas siempre corteses, y la fraternidad suavizaba la agresividad de opiniones contrapuestas. En 1867 viaja a París con motivo de la Exposición Universal, invitado por su hermana y su cuñado, que eran de alto poder adquisitivo. Él ve desde lejos a los grandes personajes de la época, al rey de Francia, Napoleón III, a Guillermo de Prusia, a Luis I, rey de Portugal, que asistían a la Exposición Universal, pero él saca mayor partido y mayor satisfacción pateando las calles. Se para en los libros, en los puestos de libros callejeros, y se compró por un franco la novela Eugénie Grandet de Balzac. Quedó tan impresionado de la literatura o por la literatura de Balzac que posteriormente, el año siguiente, cuando vuelve a París, se compró toda la literatura de este autor francés, que junto a Dickens constituye sus referencias literarias. Su profesión de periodista le permite en contacto, su profesión de periodista, porque además en el periódico le encargan las reseñas parlamentarias. Acude todos los días al Parlamento y allí traba amistad con los grandes políticos del momento: Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Cristino Martos, Estanislao Figueras, Pi Margall, Echegaray, etcétera, etcétera. Todos, como se han recogido en posteriores referencias, todos admiraban la objetividad de aquel joven
callado y pálido, cuyas ojeras eran tan evidentes como su talento, que nunca pedía favores ni recomendaciones ni adulaba a nadie. Como corresponsal parlamentario, visita numerosas ciudades que posteriormente le sirven para recoger los escenarios que aparecen en sus episodios nacionales. Asistía regularmente al teatro, su otra gran pasión, y el éxito de su primera novela, La Fontana de Oro, publicada en 1870, permite a Galdós hacerse un hueco entre los grandes escritores de la época. La historia de La Fontana de Oro transcurre en el famoso café de la calle Espoz y Mina, esquina con la carrera de San Jerónimo. La trama ocurre durante el trienio liberal y supuso un soplo de aire fresco en la literatura, hasta entonces bastante aburrida y burguesa. Posteriormente, en Misericordia, unos años después, declara, hablando sobre ese tiempo, que ya él recoge o aporta crónicas políticas en la Revista de España y en El Debate. Como digo, en la novela Misericordia escribe: descendí a las capas ínfimas de la sociedad matritense, describiendo y presentando los tipos más humildes, en suma, la pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria, dolorosa siempre, en algunos casos picaresca o criminal, y merecedora de corrección. Empleé largos meses de observaciones y estudios directos del natural. Visité las guaridas de la gente miserable o maleante que se alberga en los populosos barrios del sur de Madrid. Desde que llegó a Madrid, hemos dicho que fue testigo de esta época convulsa que se vivía en la capital y vivió acontecimientos históricos. Dos revoluciones, los caprichos de Isabel II, las conspiraciones e intrigas masónicas y la lucha larvada entre liberales y absolutistas. Un acontecimiento sacude el ánimo de Benito Pérez de Galdós y del país en general, que fue el asesinato del general Prim en la calle del Turco, casi esquina con la calle de Alcalá. Posteriormente, Amadeo de Saboya es elegido o sube al trono, accede al trono. En la toma de posesión, Benito le observa y piensa: tiene cara de buena persona, no hará carrera. Él, como ya digo, escribe para la Revista de España. Algunas de las novelas tienen un gran éxito, con lo cual su posición económica se consolida y se dedica a viajar. Uno de los sitios a los que frecuentemente va y que posteriormente se hizo una casa, como veremos, era Santander. Durante su estancia en Santander, una de las primeras estancias, su amigo Alvareda le sugiere el nombre de los episodios nacionales, que hasta entonces eran pequeñas novelitas históricas que Galdós guardaba en los cajones y los que llevaba un tiempo trabajando. Este amigo le dice que allí este amigo, junto al poeta Amós de Escalante, le presentaron el último superviviente del glorioso y desastroso combate de Trafalgar, un simpático viejecito corto de estatura, con levita y chistera anticuadas. Se apellidaba Galán y había sido grumete en el gigantesco navío Santísima Trinidad. Este encuentro con el famoso Galán le sugiere a Galdós que el primer capítulo de sus episodios nacionales sería precisamente Trafalgar. En los siguientes 10 años no deja de ejercer su oficio, pero vive menos la bohemia. Se retira a trabajar, se ausenta de las tertulias, deja de asistir al teatro, apenas tiene tiempo para comer
y este largo retiro de silencio y trabajo lo dedica a trabajar. En 1873 aparece el primer tomo de estos episodios nacionales, que como todos sabemos es Trafalgar. La biblioteca del Ateneo era su centro de operaciones y aunque él, independientemente de los viajes que hacía desde Las Palmas y que lógicamente vivir en un entorno insular siempre aportaba el mar como eje central vital, pues él sabía muy poco, casi nada, de esas operaciones militares navales. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes escritores, sin saber nada en concreto, dan la impresión de conocerlo todo. Como digo, Trafalgar se publica en 1873, abriendo la primera serie de los episodios nacionales que terminarían con la batalla de Arapiles apenas 2 años después, en 1875, pero entre medias 10 de estos episodios nacionales. Los relatos son de una narración libre y pasa de los campos de batalla a la política y a la vida común, dándole a esta narración una mayor agilidad e interés. Vamos a hablar mínimamente de estos episodios nacionales. Son un total de 45, que van desde la mencionada Trafalgar en 1873 hasta 1912, donde escribe su último episodio nacional titulado Cánovas. Se componen de 4 series, cada una suelen tener 10 episodios. La primera, ya hemos dicho, desde Trafalgar hasta la batalla de Arapiles. La segunda, que pasa por, existe el consenso de reconocerla la más lograda, y que va desde El equipaje del rey, publicada en El equipaje del rey José, publicada en 1875, hasta Un faccioso más y Algunos frailes menos, publicada en 1879. La cuarta, he dicho 4 series, eran 5 series exactamente. La cuarta también es, por así decirlo, después de la segunda, la más reconocida, y va desde Las tormentas del 48, en 1902, hasta la de Los tristes destinos, en 1907, y también la componen 10 episodios. Galdós era un visionario. Si tenemos la suerte y la inclinación de leer estos episodios nacionales, encontraremos muchas justificaciones o muchos argumentos totalmente válidos en estos momentos. Por ejemplo, Cánovas es una radiografía de la parálisis política española, y los episodios sobre las guerras carlistas son un preludio del conflicto catalán sin el conflicto bélico por medio. Obtiene como consecuencia de esta publicación una buena remuneración económica, y en 1880 se lo toma como un año sabático y se dedica a viajar. Hasta entonces, desde esa primera publicación de La Fontana de Oro en 1870, en estos 10-11 años ha escrito ha escrito 2 series de los episodios, varias novelas como Marianela, Doña Perfecta, La familia de León Roch, acaba de iniciar El amigo Manso, y El País sigue en esa diatriba del conflicto, que vino y se fue Don Amadeo, llegó y se fue la Primera República, llena de presidentes bondadosos, hubo guerras carlistas, se reinstauró la monarquía de la mano de Alfonso XII, hubo bodas reales, lutos, nacimientos principescos, confrontación continua entre Cánovas y Sagasta, en fin. Y en todo este contexto, Madrid era un ejemplo en miniatura del país. En la villa y corte convivían el lujo, la ociosidad y el señoritismo de las clases ricas y aristocráticas con la humillante miseria de los arrabales y barrios periféricos.
En medio, una oprimida y zozobrante clase media integrada por maestros, intelectuales, médicos, comerciantes y funcionarios, siempre bajo la amenaza de la cesantía en cuanto al gobierno cambiara. Pero sin embargo, esos primeros momentos de radicalidad, donde en sus novelas Galdós recoge cómo los buenos, entre comillas, los afines a su pensamiento, sucumben a manos del irracionalismo fanático de los malos, los que no piensan como él. Bien, pues este esquema radical de pensamiento y de escritura, con el paso del tiempo va cambiando y deja paso a una introspección, a un trato diario y callejero con los personajes, con los que posteriormente serían personajes, que va atemperando su carácter. Ya no emite juicios ni lanza discursos desde sus novelas, se limita a entretejer una red de personajes y poner en evidencia sus angustias, desesperaciones y en pocos momentos su propia felicidad. Merece la pena aquí destacar dos novelas que constituyen novelas puente entre las de la primera época, llamémosle radical, y los de la segunda época más introspectiva. Estas dos novelas son Marianela y La desheredada. Recomiendo vivamente leer Marianela porque es una introducción, siguiendo un poco la pauta marcada por Dickens, es una introducción del determinismo social que hasta entonces no había sido recogido en la literatura española. Bien, estas son, como digo, novelas puente para llegar dentro de esa segunda época a la considerada obra maestra de Galdós, Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es una ventana abierta sobre la sociedad española en general y sobre la madrileña en particular, donde nada se escamotea ni disimula. Lo bueno y lo malo reciben un equitativo tratamiento y donde nada, como digo, ni se disimula ni se maquilla. Es la pura realidad. Ese Galdós, defensor de las libertades, trata de reflejar la realidad. Acude todos los días a las Cortes, escribe su columna en la prensa, pone en orden su documentación y apila pacientemente las notas tomadas de la realidad. Eso sí, por las tardes sigue paseando por los barrios que más le inspiran. Y otra novela importante en esta vida literaria de Galdós es Miau. En Miau, que recoge y expresa la angustia y la zozobra, el aniquilamiento social y personal de los cesantes, estos que perdían su puesto de trabajo como funcionarios como consecuencia del cambio de gobierno, sin necesidad de justificar ninguna, digamos, anomalía en el desarrollo de sus funciones. Pasa por ser de una modernidad literaria absoluta y recoge la visión de una sociedad donde refleja Galdós que es imprescindible fortalecer la clase media, la necesidad del trabajo para realizarnos como personas y la laboriosidad como sustento de la democracia. Termina una nueva novela, El doctor Centeno, y vuelve a tomarse un periodo sabático en el cual viaja por Europa con su amigo José Alcalá Galiano. Recibe antes de partir, recibe entonces los viajes para la gente que podía, duraban meses y meses. Antes de partir recibe un homenaje que promueve su amigo José Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta. Al homenaje asiste su buena amiga
digo lo de buena amiga entre comillas, Emilia Pardo Bazán, con la que años atrás había mantenido una intensa relación amorosa. Luego hablaremos de las grandes, digamos, amigas, entre comillas, de Benito Pérez de Galdós. Emilia Pardo Bazán escribe este libro, Miquiño mío, gatito mío, y esa señora y pudorosa que aparece en su biografía y en su literatura deja perlas de gran pasión. Voy a leer un pequeño texto. Fuimos felices como solo se es entre iguales. Cuántas conversaciones tuvimos y cómo me enamoraba ese entusiasmo tuyo a la vuelta del Ateneo, del Congreso o del paseo de los aledaños a la Plaza Mayor. Se te salía la vida por los ojos y a mí se me salía el quererte por el escote. Ganas me daban de besarte en las mejillas, en las orejas, hasta en el pescuezo, cuando te oía hablarme de todo lo que habías visto. Hay otras, digamos, otras partes incluso más apasionadas, ¿no? Bien, tiene este homenaje, él se va de viaje y cuando vuelve se encuentra con o sufre la amarga decepción de ver su candidatura a la Real Academia Española que ha sido desechada, ha sido denegada. Se encierra en la que ya su casa y en su finca en San Quintín, en Santander, muy cerca de la playa del Sardinero, y apuesta por una vida sana sin sobresaltos. Escribe hasta la hora de comer, dedica la tarde a la tertulia y a pasear con su amigo José María de Pereda, que aunque tenía grandes diferencias en cuanto a ideología y a forma de ver la vida, pero sin embargo la pasión por la literatura de ambos les unía y llegaron a tener una grandísima amistad. Regresa a Madrid en noviembre de 1885, días antes de fallecer Alfonso XII e iniciarse la regencia de María Cristina. Al año siguiente, 1886, consigue un escaño de diputado. Me sonrío porque la forma de conseguir el escaño de diputado fue curiosa. Sagasta le había propuesto ser diputado por las colonias españolas que todavía se tenían en Puerto Rico y en Cuba. La manera de conseguir ser diputado por alguna de estas colonias era mediante telegrama y Galdós obtuvo el rango de diputado, el cargo de diputado, a través de 17 telegramas enviados desde Puerto Rico. 5 años estuvo en su escaño sin despegar los labios. No es descabellado pensar que aprovechó ese tiempo en aras de su trabajo literario. En enero de 1889 vuelve a ser derrotada su candidatura a la Real Academia, pero un mes después deniega él mismo volver a presentarse, aunque en abril ya por unanimidad ocupa la vacante de la silla N mayúscula. Curiosamente, aunque es en 1889 cuando obtiene este sillón en la Academia, hasta varios años después, hasta 1897, en concreto el 3 de febrero, no lee el discurso de aceptación que le titula La sociedad presente como materia novelable. Es digno de ser leído. Posiblemente este discurso es uno de los más breves en cuanto a las tomas de posesión en la docta casa. Su amigo y contrario político Menéndez Pelayo le da la réplica en esta aceptación y réplica en la que compara a Galdós con Ibsen por las convenciones escénicas en su teatro y con Balzac por el interés por la reforma social. Escribe Menéndez Pelayo: pocos novelistas en Europa igualan a Galdós en sus concepciones y ninguno le supera en riqueza e inventiva.
14 días después fue Galdós quien dio réplica en la aceptación del sillón a su amigo José María de Pereda. Empieza a publicar varias obras de teatro, otras de sus grandes pasiones. Adapta teatralmente Realidad, una de sus novelas, en La loca de la casa, tuvo poco éxito, fue un poco fracaso, pero de este fracaso se repuso de forma total con el estreno de la comedia La de San Quintín, que fue un clamoroso éxito. Tal fue el éxito que Galdós fue sacado en hombros y llevado en hombros desde el teatro, lo que hoy es el Teatro Español, en la calle del Príncipe, hasta su domicilio. La gente iba dando vivas a Galdós, que viva Galdós, que viva Galdós, y algún castizo contestó, bueno, que viva Galdós, pero a ser posible un poco más cerca. Esta es una de las anécdotas curiosas. Pero el gran éxito de sus obras teatrales fue con Electra. Electra trastoca muchas de las tradiciones conservadoras existentes en la sociedad española. Por esta razón fue claramente, perseguida por los conservadores, por las tramas más tradicionalistas, tramas sociales más tradicionalistas, incluso por la Iglesia Católica, que prohibió su representación en muchas ciudades. Ahora bien, esto no evitó su éxito que incluso el día del estreno supuso una gran manifestación en la Plaza de Santa Ana, justo al terminar la representación. Esto generó un choque entre las fuerzas de seguridad con los asistentes, que llegó incluso a hacer caer al propio gobierno. En el plazo de un año fue traducida a 4 idiomas, francés, inglés, alemán e italiano, y se representó en muchos lugares de Europa y de Latinoamérica, llegando a estar 100 días continuados en cartel. España vivía, si convulso había sido el periodo anterior, más convulso son estos últimos años del siglo XIX, con la pérdida de las colonias en 1898, la guerra hispano-cubana como consecuencia del desastre del Maine. Galdós vive indignado por la incapacidad política de la clase dirigente, y se presenta a unas elecciones municipales en Madrid. Es presentado como el abuelo, y la gente le escucha con respetuoso silencio. Su anticlericalismo, junto a la envidia que le persiguió durante toda su vida, evitaron que consiguiera un merecido premio Nobel, una de sus situaciones que más desafecto y más desamor le producía, porque la consecuencia, no alcanzó el premio Nobel porque en nuestro propio país se le negaba el apoyo y el amparo. En un informe de la propia academia sueca se recoge que al no contar con el apoyo unánime de España y las presiones recibidas por la propia academia desde estamentos clericales, evitaron la obtención de ese merecido premio Nobel. Su condición de liberal no radical cambia al observar el giro reaccionario de la monarquía, y abandona el tradicional pasotismo para participar más activamente en política. Así, en las elecciones de abril de 1907, dentro del Partido Republicano, gana un escaño. En 1909 redacta el Manifiesto al Pueblo Español, en el que ataca duramente a Maura, pero elogia al ejército de la patria, animoso, sufrido, dotado de un extraordinario vigor físico y moral.
No debemos de olvidar en qué contexto se produce estas manifestaciones y la publicación de este manifiesto al pueblo español. Tener en cuenta que el 27 de julio de 1909 se produce el desastre del Barranco del Lobo. Estamos en plena guerra en el norte de África, con Marruecos. Del 26 de julio al 2 de agosto se produce la Semana Trágica de Barcelona, con todo el desastre y con todo el desgarro que eso supone. Esto lo vive Galdós como diputado y una de sus reacciones es crear la conjunción republicano-socialista junto a Pablo Iglesias. Ambos son elegidos diputados. Posteriormente abandona esta coalición y se integra en el Partido Reformista, y en marzo de 1914 consigue su cuarta y última acta. 1914, pocos meses después, se inicia la Primera Guerra Mundial. En el ámbito más particular e individual de Galdós, la enfermedad empieza a domar su fortaleza. Se está quedando ciego y, a pesar de que tiene varias intervenciones quirúrgicas, no consiguen evitar que la ceguera vaya en aumento. A pesar de sus agobios materiales, entre otros, él nunca había abandonado a las que fueron sus amantes, con las que no llegó a convivir, porque él a lo largo de su vida no dejó la condición de soltero. Su amigo Gregorio Marañón dice que tuvo numerosos hijos no reconocidos, pero a la que sí reconoció fue a su hija María. Su hija María, hija de Lorenza Cobian, una modelo asturiana que posaba desnudos para los pintores y para los primeros fotógrafos. Tuvo a María con Lorenza Cobian. Ya hemos dicho su pasional relación con Emilia Pardo Bazán, y en los últimos años tuvo también otra relación tumultuosa con una actriz, con Concha Morel. Estos fueron los tres grandes amores y relaciones sentimentales vividas apasionadamente por Galdós, aunque entre medias hubo muchísimas. Entre 1913 y 1920 ya casi no puede escribir, sus ojos habían quedado muy afectados, y Federico Carlos Sainz de Robles le describe como un anciano alto, huesudo, pálido, encorvado, que camina torpe arrastrando los pies. El bigote le cae sobre la boca amarilla de la nicotina, le queda una pelambre canosa y lacia, usa gafas negras que ocultan unos ojos sin luz. Su mano derecha se apoya en un viejo bastón y la izquierda se coge del brazo de quien le sirve de lazarillo. Esto aparece también en el libro muy bien recogido, este libro que está en la Biblioteca de Buenavista, que se llama Los ojos de Galdós. Viendo esta precariedad económica que atraviesa, sus amigos le abren una suscripción para erigirle un monumento que es comisionado, es encargado a el escultor Victorio Macho. Uno de los primeros donantes en esta suscripción fue el propio rey Alfonso XIII. Y en enero de 1919 se inaugura en el Parque del Buen Retiro, todavía está allí y se puede ver el monumento a Galdós. Es una gran fiesta. Galdós va en una silla de ruedas, y cuando se le quita el paño que le cubría al monumento,
se le alza a Galdós en para que toque, para que al tacto toque este monumento. Su mano derecha palpa las facciones pétreas de su rostro, su nariz aguileña, el recio bigote y unos ojos también muertos, aunque en este caso de piedra. El 22 de agosto de 1919 es la última vez que sale a pasear en un coche. Él tenía esta necesidad vital, se pasea por la Moncloa y por el Parque del Oeste. Posteriormente entra en una larga agonía que finalmente terminó en la madrugada del 4 de enero de 1920. En esta fecha fallecía con 76 años. A su lado estaba María y su yerno, Juan Verde. María, como ya he dicho, la única hija para la que siempre fue un padre soltero. Las crónicas periodistas en titulares recogían: ayer murió Galdós o lo poco que de él quedaba. Curiosamente, la reacción de la España oficial, de la intelectualidad, fue fría, seca y protocolaria, como recoge en sus notas Ortega y Gasset. Tal vez Unamuno fue el único entre los grandes literarios de la época que escribió sobre la inminente pérdida. De hecho, Valle Inclán, que era uno de sus acérrimos enemigos en el ámbito de la literatura y por el que no procesaba simpatía en absoluto, meses después, en julio, en el texto de Luces de Bohemia, hace decir a uno de sus personajes, Dorío de Gadés: la silla de don Benito el Garbancero ha quedado vacante en la Real Academia. Este apodo de Garbancero es un reflejo del estilo castizo de la realidad cotidiana de una época y de un lugar, Madrid, cuyas calles siempre, incluso recogido en alguna de las obras de don Benito, las calles de Madrid siempre olían a cocido. Baroja, otro de sus enemigos, entre comillas, en el ámbito novelístico, no recoge de una forma muy irónica y muy fría que Galdós era un novelista hábil y fecundo, pero no un gran novelista. La capilla ardiente, con el cuerpo de Galdós, se instala en el Palacio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid, al final de la calle Mayor entonces, y cuando sale para ser trasladado al cementerio de la Almudena, 30.000 personas acompañaron el féretro. 30.000 personas que la mayoría de ellas seguro que no había leído a Galdós, pero que sin embargo procesaban por el autor una gran simpatía, un gran apoyo, y se sentían reflejadas, se sentían que su situación de ninguneo anterior, hasta que llegó Galdós, pues el autor canario les había incorporado a la visibilidad. Eran la comitiva oficial, iba detrás de la carroza fúnebre, pero estas personas anónimas inmediatamente les quitaron a esta representación oficial y acompañaron a la carroza fúnebre hasta el cementerio de la Almudena, algo que entonces no era habitual acompañar hasta los cementerios. Eran personas anónimas a las cuales a lo largo de su vida se había aproximado Galdós. Eran mozos de cuerda, botilleros, amas de cría, memorialistas, barberos, cigarreras o pobres de solemnidad. Asomarse a Madrid era o es en aquellos tiempos asomarse a las páginas de Galdós. Él trasladó al imaginario colectivo de sus lectores costumbres y olores, voces y ecos, pasiones e intrigas. Aparece la desgarradora realidad de los barrios bajos, del hambre, la miseria, las enfermedades y la muerte. Y el lector termina apreciando y amando
también a este lado oscuro. ¿O no queremos tanto a la noble Jacinta como a la pobre Fortunata? Me gustaría terminar mi intervención con una poesía de Cernuda, que es paradigmática de la situación vivida por Galdós y reflejada por Galdós en sus obras. Frente a la España obscena y deprimente, en la que regentea hoy la canalla, está la España viva y siempre noble, que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Luis Cernuda. Queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer poderme dirigir a vosotros este día 40 de la cuarentena y seguir animándoos a que leáis. Nuestra propia identidad se merece esta consideración. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.